Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hoy vamos a tener la última clase teórica, así como clase. La próxima que viene, en realidad, lo que vamos a hacer es trabajar sobre un material audiovisual, haciendo algunos comentarios más generales, pero vamos a terminar con la última lectura, digamos, o sea, de texto. Ahí van a ver en la especificación que les puse en la clase el detalle, pero vamos a trabajar entonces sobre el texto de Catherine Walsh, que es un texto muy interesante, súper interesante, muy ameno, digamos, o sea, y creo que es muy, muy atrapante, muy llevadero, digamos, o sea, de leer por lo que está proponiendo, pero también, digamos, o sea, es un texto sencillo, y en ese caso, digamos, o sea, vamos a priorizar el texto de Catherine Walsh sobre el de Dietz, porque, digamos, o sea, para aquellos que quieren profundizar sobre la cuestión y la discusión sobre la interpluriculturalidad, digamos, etcétera, pueden ir a ese texto, lo van a comprender, digamos, obviamente, está haciendo un planteo un poco más fino acerca de las diferencias, de dónde vienen, qué tradiciones, digamos, o sea, qué es lo que supone, pero el texto de Catherine Walsh nos provee, digamos, o sea, un vínculo entre la perspectiva de la interculturalidad, la multiculturalidad y la perspectiva de colonial, que es lo que nos interesa como cierre. Entonces vamos a priorizar eso para el cierre. Entonces vamos a compartir la pantalla para poder hacer la presentación. Vamos. Y vamos a ver aquí. Entonces, vamos a presentar, me voy a correr como siempre de aquí. Vamos para atrás. El texto de Catherine Walsh, les decía entonces, nos provee justamente una entrada, digamos, analítica, en términos de construir 4 modelos, 4 esquemas, digamos, o sea, de abordaje justamente de la diferencia cultural en términos, digamos, o sea, para Catherine Walsh lo más importante en términos de los procesos educativos, entonces cómo pensar, digamos, o sea, procesos educativos que tienen que ver con el reconocimiento de la diferencia cultural, y en función de eso nos propone, digamos, o sea, 4 esquemas que son más amplios de lo que las cuestiones educativas, por supuesto, digamos, en perspectiva sobre la diferencia cultural en nuestras sociedades contemporáneas, pero que justamente se vinculan con, digamos, ciertas maneras de implementación de acciones en la escuela, como por ejemplo la educación intercultural bilingüe, o digamos, o sea, todos los esquemas de educación universitaria destinados a pueblos originarios. Entonces, vamos a ver las diferencias entre estos 4 modelos rápidamente, muy rápidamente, porque en realidad las tienen en el texto y ustedes pueden acceder allá fácilmente, pero después lo que más me interesa es, vamos a dar, digamos, o sea, un fundamento acerca de cuáles son los fundamentos epistémicos, políticos y ontológicos de la perspectiva, digamos, que elabora Catherine Walsh y el resto de los colegas, que me parece que es lo más interesante para traer, digamos, o sea, como para poder entender justamente de dónde viene, ¿no? Por qué, digamos, o sea, está construida de ese modo, qué cosas son las que supone, digamos, o sea, qué supuestos tiene y qué, digamos, también qué compromisos, digamos, o sea, supone asumir esa perspectiva, ¿no? Vamos a ver, digamos, que no es una cuestión maniquea, sino que verdaderamente posicionarse dentro de una perspectiva colonial o una perspectiva intercultural de crítica profunda, no de crítica moderada, como vamos a ver ahora, las diferencias, supone, digamos, o sea, ciertos posicionamientos fuertes respecto a cómo pensar justamente las relaciones, la cuestión de la diferencia cultural en nuestras sociedades contemporáneas. Pero vamos entonces primero a ver el primer esquema, que es el esquema, digamos, o sea, de la multiculturalidad. Vamos a correr esto de acá porque me queda tapando, y yo voy a aprovechar para ponerme ahora sí en la punta. Entonces, digamos, hice cada una de estas filminas, digamos, o sea, haciendo un recorte de una frase del texto que define, digamos, o sea, el esquema, y en este caso el esquema, digamos, que ustedes están viendo, está definido como el reconocimiento de la multiplicidad de culturas que existen dentro de una sociedad sin que necesariamente tengan una relación entre ellas. Entonces acá, ¿qué es lo que prima? Digamos, o sea, lo que prima justamente es el reconocimiento de una diversidad, punto, digamos. O sea, por eso el enfoque, vamos a decir que es un enfoque descriptivo, vamos a decir que es un enfoque que se origina y es movilizado en los países occidentales y principalmente los países occidentales dominantes, ¿no? Europa principalmente, donde no se identifican, digamos, o sea, relaciones ni jerarquías entre esas culturas, sino que solamente digo que existen, que están ahí, y que, digamos, o sea, están promovidas justamente por la idea de llegar o arribar, digamos, a un esquema de tolerancia, ¿no? La tolerancia es un valor por sí mismo,
digamos, o sea, pero que justamente reconocer la tolerancia no tiene costo, porque si yo en realidad no estoy reconociendo ni jerarquías ni relaciones de subordinación, digamos, o sea, puedo decir que sí, que todas las culturas existen y tienen derecho a existir, mientras en realidad en la práctica hay, digamos, dinámicas de subordinación y jerarquización, digamos, en efecto. Entonces, por eso, digamos, es un esquema, el esquema de la multiculturalidad, solamente el reconocimiento de la diferencia, solamente eso en términos descriptivos, es un esquema que termina reproduciendo el orden de las cosas, termina reproduciendo el status quo. Vamos a decir rápido con esto porque quiero profundizar en lo otro, pero digo, ustedes todo esto lo van a poder profundizar en el texto de Katherine Walsh. Vamos entonces al segundo esquema, que tiene que ver con digamos, el modelo de la pluriculturalidad, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas similitudes, que hay un reconocimiento justamente de esa diferencia cultural, pero digamos, o sea, ya no es un reconocimiento meramente descriptivo, meramente formal, sino que hay algún intento, digamos, o sea, de establecer algún tipo de análisis. Lo que pasa es que es un análisis que está centrado, está direccionado, digamos, en forma unidireccional, en función de la centralidad que tiene la cultura dominante. Por eso la cultura dominante tiene, digamos, o sea, es un círculo con una superficie mayor que el resto. Esa es la cultura dominante, hay culturas subordinadas, por lo tanto hay un reconocimiento de las relaciones, pero no hay un reconocimiento de digamos, de las jerarquías en acto, ¿no? De las jerarquías en efecto. Bueno, hay, digamos, el reconocimiento de que hay una dominante y las otras son subordinadas, pero, digamos, o sea, no hay una profundización de los efectos que produce, digamos, o sea, justamente esa jerarquía. Entonces aquí la frase que yo, digamos, o sea, recorté es esta de reconocer la diversidad existente, pero desde la mirada de la sociedad dominante, en este caso, digamos, de la sociedad nacional, vamos a decir. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho que ver con desarrollos que se hicieron en Latinoamérica, a diferencia de lo que vimos en el modelo anterior, y en Latinoamérica desde la óptica justamente de los estados-nación, de la constitución de los estados-nación, que justamente lo que tenían que hacer era construir, digamos, o sea, un nuevo sujeto a partir de esa diversidad existente en sus territorios, ¿no? Cada estado-nación, cada país, entonces, tuvo que construir, digamos, o sea, su historia en función justamente de una historia monolítica, una historia, digamos, o sea, una historia homogénea, que lo que hacía era incorporaba esa diversidad, pero en la producción de un nuevo sujeto. En el caso, digamos, o sea, de países como el nuestro, digamos, tuvo una trayectoria un poco diferente a lo que es en realidad el resto de Latinoamérica, porque acá hubo una voluntad de reemplazo, ¿no? De no reconocimiento de la diversidad, sino justamente de reemplazo de población, de exterminación de la población originaria y de reemplazo por una población europea. Pero en la mayor parte de los otros países de Latinoamérica lo que hubo es, digamos, una política de asimilación de las poblaciones y de esa diversidad, digamos, o sea, de poblaciones indígenas, justamente a partir de la construcción de un nuevo modelo que era el ciudadano nacional, principalmente mestizo, ¿no? Mezcla entre criollos e indios, que entonces era el que iba a encarnar justamente esa nueva nación, ese nuevo estado, digamos, o sea, que era un estado joven, un estado, digamos, naciente, y que entonces era el que iba a encarnar justamente digamos, esa organización. Entonces, la diversidad es reconocida como un valor por sí mismo, digamos, el reconocimiento de la diversidad, pero siempre, digamos, en función de aportar, por eso los círculos están, digamos, son las culturas subordinadas, están aportando al centro, de aportar a la constitución de esta otra sociedad nacional, sociedad, digamos, que nos engloba, que de alguna manera es la que digamos, condensa, ¿no? Y sintetiza, digamos, o sea, toda esa diversidad en un nuevo bloque homogéneo. Digamos, es el esquema de la pluriculturalidad desde la perspectiva que nos está trayendo Katherine Walsh. Hay un tercer esquema, que es el esquema de la interculturalidad, que es un esquema, digamos, donde ella empieza a desarrollar su trabajo de investigación, ella y un conjunto de otros autores, pero que después, en el caso de Katherine Walsh, lo va a profundizar mucho más. Digamos, entonces, en el caso de la interculturalidad, lo que vemos es que hay un reconocimiento de la diversidad, pero en forma equivalente, ¿no? No hay, digamos, relaciones de subordinación. Lo que pasa es que, digamos, digamos, o sea, relaciones tienen y evidencian algún tipo de jerarquía en términos de cuáles son las que están arriba y cuáles son las que están abajo, pero el foco está puesto justamente en cómo una se vincula con la otra, cómo son estos procesos de construcción de vínculos, de relaciones, de intercambios, de negociaciones que se dan, digamos, o sea, entre los distintos grupos culturales que están, digamos, o sea, interactuando en un momento dado. El análisis es un análisis crítico porque está, digamos, o sea, reconociendo justamente digamos, el tipo, digamos, o sea, de
condicionamientos y de sujeciones que tienen estas relaciones, no es que las da, digamos, o sea, por hecho, y cobra, digamos, o sea, mucha digamos, importancia a la categoría de diferencia. De nuevo, no como una diferencia, digamos, o sea, que existente, sino como una diferencia que es producida. Entonces, en ese sentido, digamos, o sea, hay un cierto reconocimiento de estas jerarquías y relaciones que van vinculando, digamos, o sea, estas unidades. Pero todavía prima esta idea, digamos, de equivalencia. En realidad, bueno, están todos ahí interactuando, hay, digamos, o sea, contradicción, hay tensión, pero que en realidad, digamos, o sea, más o menos es equivalente entre todas las unidades culturales. Y por eso, digamos, o sea, el modelo no es un modelo de reproducción per se del status quo, del orden dominante, sino de transformación a partir del reconocimiento de esa diferencia, pero, digamos, o sea, con este énfasis en la participación. Bueno, hay que abrir espacio para que todos participen, para que todos, digamos, o sea, aporten, para que todos negocien, para que todos, digamos, o sea, reconozcan su diversidad, pero siempre, digamos, o sea, en este esquema de, digamos, cierto reconocimiento equitativo. Este esquema, digamos, o sea, se va a complejizar y se va a profundizar en su sentido crítico, por eso acá yo les puse que era un sentido crítico moderado. El sentido crítico, digamos, o sea, profundo, eh, todas estas cosas, de nuevo, las van a profundizar en el texto de Walsh, donde van a ver cómo este enfoque, digamos, o sea, intercultural es, digamos, o sea, capturado por enfoques que tienen que ver más con lo pluricultural o el multiculturalismo, y que eso se enfoca, por ejemplo, en términos de cómo se pensó la educación intercultural bilingüe, digamos, en base a un formato homogéneo, que entonces lo que hacía era reconocer la diversidad para integrarla en función de un solo formato. Bueno, por eso digo que eso es un sentido moderado, crítico moderado. Un sentido de crítica profunda, radical, digamos, o sea, tiene que ver con la perspectiva colonial que estuvimos viendo en la otra clase. Aquí, digamos, la frase que elegí, que seleccioné, es muy interesante, es, digamos, la perspectiva colonial señala la necesidad de visibilizar, enfrentar y transformar estructuras que diferencialmente posicionan grupos, prácticas, pensamientos dentro de un orden y lógica que es a la vez y todavía racial, moderno y colonial. Entonces acá lo que está haciendo es identificando claramente, digamos, o sea, las relaciones jerárquicas, y las relaciones jerárquicas que tenemos hoy como producto de condiciones preexistentes, digamos, ¿no? Como formas justamente de pensar, digamos, en esta herida colonial. De qué manera, digamos, o sea, no puedo pensar en transformar sistemas, digamos, en transformar relaciones, si no reconozco justamente el peso que tuvieron, digamos, o sea, esas relaciones, esa matriz de subordinación racializada en la construcción, digamos, de lo que yo hoy llamo la nueva, digamos, o sea, lo que llamo, digamos, la situación normal, ¿no? La situación heredada. Entonces, si no parto del reconocimiento, por eso acá, digamos, o sea, lo primero, el primer nivel que nosotros podemos leer en el gráfico que nos está presentando Katherine Walsh, es la idea de digamos, cuestionar lo que vimos en la clase pasada como lo de la colonialidad del saber. O sea, de qué manera, digamos, o sea, toda la producción de conocimiento, la historia que se escribió, etcétera, es una historia que en realidad lo que hace es invisibilizar estas condiciones, digamos, o sea, de producción, invisibilizar esta herida colonial y presentarla como algo naturalizado, como algo normal. Entonces, si no parto de ese cuestionamiento, no puedo avanzar. Parto de ese reconocimiento para reconocer entonces lo propio como algo valioso, digamos, o sea, en vez de algo que tuve que borrar, que tuve que tuve que mixturar, que tuve que disfrazar frente a otra cosa, sino justamente reconocer digamos, lo valioso y los aportes de sistemas de conocimiento, de sistemas de relaciones que no eran los de la sociedad nacional, no eran los de la sociedad dominante. Y que no solamente no eran ni existían, sino que no eran y habían sido atacados ferozmente, digamos, o sea, para que dejen de existir. Entonces, si yo no reconozco eso, no puedo partir. Por eso ahí les ponía la idea, digamos, o sea, de la centralidad de las categorías de conflicto y la categoría de subordinación, digamos, o sea, ¿no? De cómo son la subordinación como efecto de las relaciones de poder desiguales, relaciones de poder asimétricas, que lo que están haciendo es justamente ejerciendo que el punto cero de arranque del reconocimiento es un punto cero en el cual digamos, hay un montón de sangre, un montón de, digamos, o sea, de historia negativa, de falta de respeto, digamos, o sea, de voluntad de exterminio del otro. Entonces, si yo no reconozco esto, no puedo, digamos, entonces construir nada sano, entre comillas. Bueno, esto, digamos, o sea, lo último que les quería decir de este punto es que surge justamente de la mirada, de recuperar la mirada de la perspectiva de las poblaciones originarias y las poblaciones afro en resistencia, digamos. Entonces, los aprendizajes de Katherine Walsh, de Arturo Escobar, etcétera, no vienen, digamos, per se por la idea intelectual de leer libros, digamos, sino que por conectarse con las luchas de estos pueblos,
¿no? Con voces, digamos, o sea, que eran mínimamente audibles, con voces, digamos, o sea, que habían sufrido el peso de la subordinación, pero que seguían resistiendo, estaban ahí. Entonces, piensen que toda esta perspectiva tiene, digamos, un gran impulso con todo lo que fue el movimiento zapatista, digamos, o sea, y cómo el movimiento zapatista en México, digamos, o sea, lo que hizo fue dio un cimbronazo tremendo, digamos, acerca de cómo se estaba considerando la situación de los pueblos indígenas, la condición, digamos, o sea, de los pueblos indígenas en Latinoamérica, qué es lo que había pasado, digamos, o sea, digamos, con esta idea de que, bueno, se habían ido asimilando y que más o menos ya todos formaban parte de una población más o menos mestiza, pero que en realidad el problema indio, el problema indígena no era tal. Bueno, acá, digamos, o sea, lo que están mostrando ese tipo de movimientos era, digamos, o sea, la extrema vitalidad, pero además la capacidad creativa de producir sentido, de cuestionar el sentido dominante y de producir sentido propio. Entonces, a partir de ahí, como antecedente, vemos, digamos, o sea, cómo todas estas elaboraciones empiezan a permear en lo que fue la práctica, digamos, académica de antropólogos, de cientistas políticos, de sociólogos, etcétera, en nuestro continente, ¿no? Y de cómo, digamos, o sea, construir estas modalidades que estuvimos viendo, ¿no? Vinculadas a la colaboración, al compromiso, etcétera, digamos, y cómo eso empezó a generar justamente también la producción de modelos, digamos, explicativos, analíticos y teóricos que estaban informados en esa práctica, ¿no? Entonces, tenemos, este es el cuadro, digamos, o sea, que nos propone Catherine Walsh. Ahora lo que les quería proponer era profundizar un poco más acerca de cuáles son los fundamentos, digamos, o sea, de todo este movimiento de crítica, digamos, o sea, radical y de ruptura, digamos, o sea, con el pensamiento establecido. Entonces, para eso vamos a tener que avanzar un poco más acerca de justamente a qué estamos llamando, digamos, cuál es la herencia de la modernidad, ¿no? ¿Cuál es la herencia de la modernidad en términos justamente de cómo pensar la producción de conocimientos, cómo pensar los sujetos, digamos, o sea, que producen conocimiento? Entonces, no sé si es interesante poner este punto de partida, que es, bueno, vamos a caracterizar una cosa que Arturo Escobar, digamos, o sea, uno de estos autores que estuvimos viendo, llamó la tradición racionalista occidental. Y él pone, digamos, en esta tradición racionalista occidental como la matriz fundante de la cual después se derivan, digamos, o sea, muchas de las instituciones de ciencia, tecnología, economía, etcétera, que son las que configuran, digamos, el status quo dominante. Entonces, lo que vamos a hacer es caracterizar primero esto para ver después el antagonista, digamos, o sea, cómo desde otras perspectivas, como las ontologías políticas, que las vamos a caracterizar ahora, que tienen que ver con esta perspectiva de colonial, etcétera, se construye una alternativa, una visión alternativa acerca de aquello que la tradición racionalista occidental había instaurado como normalidad, como algo, digamos, o sea, universal, como algo que era para todos, digamos, o sea, igual, y que justamente, y que todos nosotros incorporamos como parte de nuestra formación, como, digamos, del punto de partida, digamos, o sea, qué es lo que existe. Por eso vamos a trabajar mucho con la idea de ontología. La ontología, digamos, en términos de rama de la disciplina, que lo que hace de la filosofía, perdón, una rama, digamos, disciplinar de la filosofía, que lo que trabaja es acerca de cómo se construye, digamos, o sea, lo existente, cómo, digamos, o sea, percibimos y cómo damos cuenta de qué es lo que existe en el mundo, qué tiene entidad para existir y qué no. Por eso, digamos, estamos hablando de la ontología. Bueno, la tradición racionalista occidental, vamos a ver que instituyó lo que vamos a llamar una ontología dualista, que separaba entre naturaleza y cultura. ¿Mm? Digamos, y ahí, en uno de esos digamos, en ese quiebre, organizó toda una visión del mundo que fue la que se terminó, digamos, imponiendo a raíz, digamos, o sea, de los procesos de colonización en el resto del mundo. Pero vamos a avanzar, digamos, entonces con esto. Vamos a empezar entonces con una idea que trae Renato Danino, que es un pensador, digamos, o sea, brasilero muy interesante, que tiene que ver con esta idea del antropocentrismo y la idea, digamos, de doxa, ¿no? Que es, la doxa es justamente lo que nosotros no podemos dejar de considerar, no podemos pensar más allá de. Eso es lo que genera una doxa en términos de pensamiento, en términos de los sistemas de ideas. Y él lo que dice es, en realidad hay una doxa que es antropocéntrica, que no podemos dejar de pensar, digamos, o sea, en la historia de la humanidad, una historia contada, digamos, o sea, de la humanidad con determinados, digamos, o sea, rasgos, que tiene todo, que recupera, digamos, o sea, toda esta perspectiva que nosotros criticamos al inicio de la cursada respecto justamente de las nociones de jerarquía, las nociones de diferencia, ¿no? Pero esto, digamos, en términos del ser humano. Bueno, el ser humano, digamos, o sea, primero lo que hizo fue dominar la naturaleza. Entonces, el primer corte, digamos, o sea, está puesto entre justamente la distinción entre cultura y naturaleza derivada de esta perspectiva antropocéntrica que estaba situando al hombre, digamos, humano,
y a su capacidad de razonar como la gran diferencia respecto al resto de las formas de vida y de las formas de existencia en este mundo. Entonces, eh, la idea, digamos, o sea, de la separación entre naturaleza y cultura, y la separación, digamos, o sea, provocada por el dominio de la razón, y a través del dominio de la razón, el dominio de la naturaleza y la posibilidad de vencer a la naturaleza para que entonces satisfaga las necesidades del hombre, es lo que vamos a tomar como uno de los grandes puntos de partida de esta tradición racionalista occidental, que es la que nos presenta, digamos, Escobar. Entonces, ahí yo les ponía esta frase que es, sea para reproducir o sea para emancipar, lo que no se problematiza es el dominio técnico de la naturaleza por parte del hombre. Entonces, sea para reproducir en términos de todas las perspectivas liberales, que lo que hacían, ¿no?, del sistema capitalista, que lo que hacían era pensar justamente en cómo, digamos, o sea, hacer un creciente uso de la naturaleza en términos de explotación para poder generar riqueza y después distribuir esa riqueza en el mejor de los casos. Tanto sea para esa perspectiva como las perspectivas críticas políticas, como el marxismo, que lo que decían era, no, en realidad el dominio de la naturaleza, digamos, sirve para que el hombre se emancipe, bueno, y entonces, en función justamente del avance del desarrollo de las fuerzas productivas, en algún momento va a poder hacer, digamos, o sea, llegar al estadio superior, que es el estadio de la revolución, digamos, de la puesta en común de todo, pero justamente gracias, digamos, o sea, a un creciente dominio de la naturaleza en términos de producir bienes para satisfacer las necesidades de todas las poblaciones por igual, y no, digamos, en base a jerarquías de ricos, pobres, superiores e inferiores. Lo que dice Danino es, ojo, guarda que para las dos perspectivas, que son dos perspectivas que están en confrontación, en realidad están cruzadas por lo mismo, por eso es la doxa. Están cruzadas por algo, digamos, o sea, que es que el hombre es superior a la naturaleza, digamos, y que por ser superior, por el hecho de tener razón, tiene derecho a explotarlo. Esto, digamos, es algo que no se cuestiona en profundidad, obviamente, después hay cuestionamiento en todo, digamos, pero en términos generales estamos hablando de la forma de cómo se construye una gran matriz de pensamiento que nosotros reproducimos por el sistema escolar principalmente, digamos, o sea, pero también por el trabajo, relaciones, etcétera, y que es la que tenemos incorporada como forma de pensar el mundo. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es el eurocentrismo, que tiene que ver justamente con que, bueno, no es toda la humanidad, sino que es un sector, digamos, o sea, pequeño de la humanidad, un pequeño porcentaje que es occidental, estaba localizada en Europa y que, digamos, justamente estuvo implicada en el desarrollo del capitalismo como sistema dominante, que es lo que construye esta forma, digamos, colonial, ¿no?, la forma colonialismo, que permitió justamente la, digamos, control, el dominio y la subordinación de todas aquellas otras manifestaciones que no eran esta, digamos, o sea, entonces la expansión del dominio europeo sobre el mundo, en todo esto que nosotros en la clase pasada vimos justamente como la situación colonial y toda la perspectiva de los estudios postcoloniales que analizaron esa situación, ¿no?, y que dan cuenta de, bueno, qué instituciones, de la esclavitud, el tema del saqueo de las materias primas, la venta de los productos que generaban, digamos, o sea, eh, crisis de acumulación en el propio sistema en Europa, mientras el capitalismo se iba afianzando y se iba desarrollando, cómo necesitaban ser colocados. Bueno, todas estas cosas son las que estamos viendo en términos de este proceso colonial. Pero ese proceso colonial no solamente, digamos, o sea, se caracteriza por esta expansión. Esta expansión tiene un costo, y este costo de la expansión es justamente la subordinación o el exterminio de otras formas de considerar las relaciones, los intercambios, el mundo, las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con la naturaleza. O sea, esa expansión tuvo un costo, y este costo, este lado oscuro de, digamos, la modernidad, es la perspectiva, digamos, de la inflexión de colonial, ¿no? Dicen Restrepo y Rojas, bueno, es esto, ¿no? Esta idea, digamos, o sea, de pensar en términos de qué es lo que el eurocentrismo y el antropocentrismo, como venimos construyendo, fueron ejerciendo acerca de cómo miramos la sociedad. En este sentido, yo les hacía en el práctico la referencia a Mother-DAO, de pensar, digamos, o sea, justamente cómo es una expresión clara, ¿no?, de cómo esos films de propaganda que él encuentra y que resignifica con un nuevo montaje, justamente permitió trabajar, digamos, o sea, en términos de cómo nos proponían, en términos de toda la humanidad en ese entonces, una idea de que hay un único camino, digamos, o sea, hay una única vía para el progreso y la satisfacción de las necesidades, que era la que habían encontrado los europeos. Y que entonces, de la expansión de esa forma, digamos, o sea, colonial, dependía la suerte de todas las otras naciones, pueblos, agrupaciones, culturas, etcétera, que había en el mundo.
Por eso, digamos, o sea, el material de MotherDAO es tan interesante porque justamente son registros muy interesantes acerca de cómo eso operaba, digamos, en la práctica. Estaban tan orgullosos de lo que estaban haciendo que entonces lo filmaban para mostrarlo, ¿no? Y nosotros ahora en eso no vemos sino prácticas aberrantes de subordinación y de explotación de estos pueblos, de esta diferencia cultural. El otro punto está dado justamente por toda la tradición filosófica del dualismo cartesiano, que, digamos, o sea, nosotros lo trabajamos, digamos, o sea, a partir de los escritos de Descartes en el siglo XVII. Entonces acá hay una serie de distinciones que también hacen carne, digamos, o sea, y permiten construir los cimientos de esta tradición racionalista, justamente recién veíamos el hombre, porque es importante, porque puede razonar, puede dominar la naturaleza. Bueno, entonces, justamente la idea de cuál es el lugar, la centralidad que tiene la razón en toda esta perspectiva es súper importante. Entonces, acá, digamos, o sea, hay dos, digamos, diferencias, que es la de res cogita en res extensa, que es la diferenciación entre alma-mente y después materia-cuerpo. Entonces, alma-mente, digamos, o sea, es justamente todo lo que nos permite distinguir entre lo que está bien en todas las categorías morales, lo bueno, lo malo, digamos, lo que está bien hacer y lo que no, digamos, etcétera, la posibilidad de razonar lógicamente, y esto es todo, digamos, o sea, una cualidad que no tiene extensión corporal, no tiene extensión en la materia, está, digamos, o sea, como si existiera en lo abstracto. La res extensa, la red de la materia, digamos, el dominio de la materia y el cuerpo, es justamente aquel que no piensa, digamos, o sea, que no actúa, que es, digamos, atacado por, o tiene que vincularse justamente con los efectos del medio, está sujeto, digamos, a leyes mecánicas que operan siempre, digamos, igual, y es incapaz de razonar. Entonces, la gran diferencia entre mente, digamos, o sea, y cuerpo es que el hombre, entonces, de esta perspectiva antropocéntrica, no solamente digamos, o sea, es hombre, sino que además es cabeza, y además de ser cabeza, cabeza europea, cabeza que puede razonar, cabeza que puede llevar el sistema racional a su máxima expresión. Entonces, por eso Europa, digamos, o sea, se piensa como el centro, digamos, o sea, del cambio, el centro promotor del progreso de la humanidad, ya no solamente de sus propias sociedades, sino de la humanidad. Y justamente haciendo todo esto en función de una tremenda explotación de las otras formas de pensar, una tremenda, digamos, violencia para poder imponer, digamos, esa perspectiva que era vista, digamos, o sea, en términos fundamentalistas, como la única forma, digamos, o sea, de generar progreso para el resto, digamos, o sea, para la humanidad como un todo. Entonces, fíjense que la diferencia cultural no tiene peso, digamos, o sea, se reconoce en función de una mejor explotación. Entonces, la idea, digamos, o sea, de lo que trabajaban Restrepo Rojas acerca de, bueno, cuál es también, digamos, la perspectiva de colonial desplaza estas lecturas que se hacían de la modernidad occidental como una lectura emancipatoria que nos permite, digamos, justamente salir del oscurantismo, del peso, digamos, de las categorías teológicas, etcétera, para, bueno, todo eso tiene que ver justamente con la imposición de un nuevo modelo. Salimos de eso para meternos en esto. Salimos de la idea, digamos, o sea, del peso de la organización del mundo en función de los criterios teológicos y religiosos para meternos, digamos, o sea, en función de poner en primacía, digamos, o sea, y en lugar clave a justamente la capacidad de raciocinio, y a partir de ahí toda la construcción en términos, digamos, o sea, de los sistemas racionales que organizan, digamos, nuestra sociedad. Esto que nosotros podemos pensar como justamente la del método cartesiano de razonamiento lógico, la posibilidad justamente de descomponer todo en parte, los problemas complejos, los sistemas complejos en parte, para poder analizarlo y luego, digamos, restituir el todo, está presente en la forma en la que educamos, en la forma en la que hacemos ciencia, en la forma en la que compramos cosas, en la forma en que organizamos los sistemas de producción, distribución y consumo de las cosas, y la pregnancia que tiene, digamos, o sea, esta idea es impresionante en términos de justamente cómo invisibilizó otras formas posibles de pensar todo eso que acabo de decir. La forma de construir conocimiento, la forma de compartir conocimiento, la forma de construir relaciones con otros, la forma de construir relaciones con la naturaleza, etcétera, 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 etcétera. En este sentido, digamos, o sea, una cuestión súper importante y ligada, digamos, y derivada con esto, es digamos, la idea del pensamiento, digamos, o sea, objetivo, ¿no? La idea de esto viene justamente por eso les ponía ahí la idea de pensar esto en términos epistemológicos. Digamos, el objeto, ¿no? El mundo conocido,
¿no? El mundo que fuera de mi cerebro, que es el que hace la operación lógica, existe, mi cuerpo, la materia, el ambiente, digamos, que está separado, digamos, o sea, de lo que es mi cabeza, es el mundo real. Y ese mundo real es independiente de mi capacidad de raciocinio. Entonces, el mundo, digamos, o sea, su materialidad, su existencia, es una representación neutra de las cosas que existen, más allá de mi voluntad de, digamos, conocerlas, más allá de mi posibilidad de razonamiento. Entonces, la diferenciación entre sujeto y objeto es la que justamente se vincula con la de naturaleza y cultura. El sujeto, cultura, capacidad de razonamiento, es diferente de todo lo que es, digamos, construido como objeto, construido como una materialidad externa, una materialidad que yo puedo conocer solamente por la voluntad de conocerla, y que no la transformo, solamente está ahí y doy cuenta de su forma. Digamos, o sea, todo esto va a ser discutido con las corrientes epistemológicas modernas acerca de cómo la percepción está justamente construyendo, digamos, no es solamente que percibe lo que existe, sino que lo construye. Entonces todas las ideas del constructivismo tienen que ver justamente con criticar esta idea. Pero ahora estamos poniendo, digamos, cuáles son los fundamentos, los pilares sobre los cuales se edificó esta matriz de pensamiento occidental. Por eso son los pilares, los soportes más basales, ¿no?, de esto. Todos estos, digamos, todos estos elementos que estamos viendo en realidad sintetizan lo que todos estos autores trabajan con la idea del dualismo ontológico, que era lo que yo les decía recién. Por eso les puse acá. La idea, digamos, o sea, es que existe una discontinuidad radical, digamos, una separación total entre todas estas dualidades, ¿no?, estas dicotomías que yo les puse ahí en el recuadro en verde. Mente-cuerpo, naturaleza-cultura, objetivo-subjetivo, y razón y sentimiento, que también, digamos, o sea, eso, el esquema, digamos, racionalista, justamente lo que deja, porque contamina, porque perturba, porque no deja, digamos, o sea, generar digamos, toda su expresión, digamos, su mayor expresión, es la idea de las emociones, los sentimientos. Eso forma parte de otra cosa, que no es la razón, no es el pensamiento lógico-racional. ¿No? Es el pensamiento lógico-racional, es el único igual, en definitiva, ¿no? Lo que se puede, digamos, o sea, traducir en términos racionales. Todo lo demás existe, digamos, o sea, pero no tiene el mismo valor. ¿Tá? Por eso está puesto ahí en términos de sentimiento. Entonces, estos dualismos, digamos, o sea, los podemos caracterizar en función de tres axiomas. El primero, digamos, o sea, es la verdad lógica como la única forma legítima de conocer, de generar conocimiento válido, ¿no? Se pueden conocer de otra forma, el arte es una forma de conocimiento, pero no tiene la misma validez en términos de organizar y de incidir sobre la organización de los sistemas de producción, distribución, intercambio de bienes, construcción de relaciones sociales, etc. La segunda es que la acción de conocer se ejerce justamente sobre un mundo que ya existe, ¿no?, que es independiente de la acción de conocer, y que el mundo está ahí, digamos, y entonces yo lo único que hago es refinar las formas en las cuales capturo, digamos, o sea, esa exterioridad. Entonces, por eso la idea de objetivismo, de pensamiento, digamos, o sea, de construcción de conocimiento en términos objetivos, calza, digamos, o sea, con esta idea que venimos discutiendo. Tercer axioma, ese conocimiento de las entidades cognoscibles por parte de un sujeto que conoce, ¿no?, la humanidad conociendo, digamos, la naturaleza, es lo que garantiza y legitima su manipulación. Entonces, como puedo conocerla, entonces puedo transformarla, puedo aprovecharme, digamos, de ese conocimiento. Entonces, esto es fundamental, digamos, o sea, para entender justamente cómo se estructuró el mundo que vivimos hoy en día. Todos estos dualismos ontológicos son dualismos que existen y que nosotros seguimos enseñando, seguimos reproduciendo en forma crítica. Esto que estamos haciendo ahora es un llamado para reconocer justamente, digamos, o sea, que estamos haciendo eso, que no es lo mismo que hacerlo sin pensar críticamente, que uno lo está reproduciendo, y abrir fisuras, abrir posibilidades de desplazar la mirada y poder pensar que las cosas pueden tener otra configuración. Ese es el gran, digamos, aporte de la perspectiva decolonial, de la perspectiva de las ontologías relacionales que vamos a ver ahora, cómo aportan justamente para construir, digamos, nuevas condiciones de posibilidad para que hagamos, digamos, o sea, más amplio esto que es muy estrecho. Esto que solo nos dice que hay una forma de hacer las cosas, una forma que es la forma, sí, formas pueden existir un montón, pero una forma legítima de hacer las cosas, y lo demás no vale. Entonces, si hay que evaluar, se evalúa con esta forma. Y no, digamos, cualquier cosa que salga por eso, a mí es menos rigurosa, menos importante, menos fiable, menos lo que sea. Está contaminada por la emoción, está contaminada por los lazos personales, no es, digamos, racional, objetiva y por lo tanto rigurosa. Entonces, esto, digamos, tiene mucho que ver con los modelos de ciencia, con los modelos de intervención en términos educacionales y pedagógicos. O sea, mucho de todo esto, por eso estos autores que estamos viendo, digamos, trabajan
criticando y objetivando justamente, no en términos de objetividad, sino objetivando de una construcción de un problema, construcción, digamos, de una pregunta sobre los sistemas de reproducción, digamos, de este sistema, ¿no? De esta forma, de esta matriz, digamos, racionalista occidental que veíamos, digamos, que estamos caracterizando. Entonces, estas formas, digamos, o sea, estos dualismos ontológicos tienen expresión en una serie de problemas, que ahora vamos a ver, en la segunda parte de la clase vamos a trabajar sobre eso, en una serie de problemas, y a partir de identificar esa serie de problemas, que son 4, digamos, o sea, que no son los únicos, pero son los que nos permiten caracterizar, nos permiten tener una idea más acabada, vamos a ver cómo se espejan en forma simétrica alternativas de pensar esos 4 problemas. Esos 4 problemas que estructuran, son problemas estructurantes de la forma en la que concebimos el mundo, tienen su correlato, digamos, del otro lado, ¿no? Del otro lado del espejo. Entonces, del otro lado del espejo hay otras formas de pensar el mundo, hay otras formas de ver las cosas, y vamos a trabajar justamente viendo una y otra, y después vamos a trabajar, así como hicimos recién, explicando la lógica de sostén de esos 4 problemas, vamos a ver la lógica de sostén de estas otras formas de mirar esos problemas, que son radicalmente diferentes. Eso en la segunda parte.